Muchas bendiciones para todos. Muy contento, muy animado de predicar nuevamente la palabra. Seguimos en nuestra serie del libro de Esther, Antiguo Testamento. Es una historia fabulosa, es una historia de redención, de rescate, de amor, de misericordia, de intervención de la mano divina. No se menciona a Dios en ningún momento en toda la historia, pero su huella está presente en cada evento que sucede en todo el libro de Esther. Tiempos del imperio persa, gobernando el hijo de Darío, el nieto del rey Ciro, aquellos que habían permitido que el pueblo de Dios regresara a la nación y a Jerusalén, a su ciudad. Aquellos que estaban bajo el imperio babilónico, ellos ahora al mando del imperio medo-persa, en esta oportunidad el rey Jerjes o el rey Asuero. Hemos avanzado y llegamos al capítulo 4. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana, Los Cocuyos. Estamos ubicados al final en San Antonio, al final de la calle San Antonio en el Valle, aquí en Caracas, en nuestra amada nación Venezuela. Como saben, hemos dado inicio a esta serie hace algunas semanas, serie que lleva por título Esther y el anillo de poder, haciendo referencia a ese cambio abrupto de planes que Dios trae a nosotros a través de esta historia, cuando el mal ya se había enfilado a terminar con el pueblo de Dios. Bueno, Dios irrumpe en nuestra historia para traer salvación, rescate y debido juicio a la maldad que se levanta históricamente en contra del pueblo de Dios. El título de la enseñanza del día de hoy en el capítulo 4 está tomado de ese diálogo que mantiene Esther con Mardoqueo, que a mi parecer son las líneas más importantes de toda la historia. Es un diálogo por intermedio de uno de los eunucos sirvientes de la reina Esther, y ese diálogo se desarrolla, es un diálogo que no tiene desperdicio, es un diálogo que es muy beneficioso. Se revelan realmente ambos caracteres en una altura impresionante. Hay una gran lección para nosotros. Este capítulo para mí es crucial en toda la historia del libro de Esther. El título, por lo tanto, relacionado con ese diálogo es Para este tiempo fuiste levantado. Capítulo 4, para este tiempo fuiste levantado. Estaré exponiéndolo en 3 puntos primordiales. La orden del rey genera angustia en todas partes. La orden del rey genera angustia en todas partes. Recordemos que ha sido influenciado el rey por Amán. Amán ha puesto una cantidad exorbitantemente elevada en las manos del rey para que él firme un edicto, para que declare este edicto, este decreto válido. A él no le interesa el dinero. Es más, no sabemos de dónde Amán obtuvo y ofrece esta cantidad sumamente alta de dinero, 10,000 talentos de plata, una cantidad exorbitante para un ser humano como Amán. Pero está tratando de sobornar al rey. El rey le dice, haz lo que quieras con ese dinero y ese pueblo también haz lo que quieras. Ha logrado influenciar. Y luego que van a beber algo, están tomando algo, hay un edicto que se levanta y hay un anuncio que recibe Mardoqueo y la reina no sabe. Bueno, de eso estaremos hablando y queremos entender cómo es que va progresando el mal. Y esto nos va a dar a entender a nosotros o nos abre un panorama de cómo el mal avanza, pero también Dios sigue obrando a favor. Cómo el mal de manera clara, flagrante, de manera evidente, sigue avanzando, da pasos agigantados a nuestra visión o a nuestra mirada o a nuestro parecer, digamos. Pareciera que el mal avanza a pasos agigantados mucho más avasallante que los pasos que da la misericordia de Dios, que los pasos que la esperanza da. Parece que la maldad avanza mucho más rápido que la bondad, que la piedad, pero no es así. No es así, es una simple percepción humana que es errada desde todo punto de vista. Estas historias deben traer a nosotros una gran esperanza. Deben esperanzarnos
Estas historias deben afianzar nuestra fe en el único Dios verdadero. Estas historias deben animarnos, motivarnos a confiar en el único Dios que ha velado por su pueblo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en él hay, y que envió a su Hijo, a Emmanuel, Dios con nosotros. Lo envió a morar en medio de nosotros para morir en nuestro lugar. Ese es el Dios en quien estamos llamados a depositar nuestra confianza y nuestra esperanza solamente en Él. El segundo punto, Mardoqueo instruye a Esther para que pida clemencia al rey. Mardoqueo instruye a Esther, y eso es parte del diálogo que vamos a tener hoy, particularmente verso 13 a la mitad y verso 14. Allí estará un foco al final de la enseñanza en el tercer punto, que tiene por título La reina arriesga su vida y Mardoqueo expresa su fe. Finalmente ese será el último punto. Bueno, vamos a la lectura de todo el capítulo 4 que nos ocupa el día de hoy. Vamos paso a paso, porque es una historia cautivante, es una historia real, no es una historia ficticia, no es un cuento de camino, esto no es una fábula, esta es una historia real, una historia que habla de nuevamente el peligro inminente que estaba a punto de cernirse sobre la vida del pueblo de Dios en tierra extranjera. De nuevo, Dios siendo el personaje principal de esta historia. No leemos el nombre de Dios, no se hace referencia directa, explícita en el libro, pero su huella está presente. El olor de Dios, su misericordia, su trato especial, su rescate, su redención, su salvación está presente. Hay elementos que coquetean con el aspecto religioso, divino, con la sabiduría de Mardoqueo. Hay aspectos como el carácter de Esther que ahora se muestra mucho más persistentemente avasallante, madura. Y hay un cambio de autoridad ahora en este capítulo. Todo eso lo estaremos viendo. Así que le he pedido al Señor que siga siendo la exposición de la palabra su efecto en nuestras vidas. La exposición fiel de las Escrituras que siga taladrando nuestros corazones de piedra hasta convertirlos en ese pan dulce, pan suave, un corazón de carne. Eso, que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo, hasta los tuétanos de nuestros huesos y nos haga sensibles, nos haga débiles delante de Él, tal como Pablo. Me fortaleceré en medio de tu debilidad. Bástate mi gracia, que nos baste solo la gracia de Dios. Leamos el capítulo entonces 4 de esta historia en el libro de Esther. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, estamos hablando del complot para asesinar, para exterminar, el genocidio del pueblo judío en tierra del imperio persa. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada una de las provincias, en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron. Y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué, o sea, el estado de tristeza, de lamentación, de angustia enorme que Mardoqueo estaba expresando por medio de su vestido. Ella quería saber por qué. Es muy extraño que Esther, a esta altura, siendo la reina, no supiera del atentado, no supiera de este plan. Nos llama mucho la atención. Y salió Atac a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey.
Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se lo mostrara a Ester y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Vaya tamaño de tarea que le han asignado a Ester ahora. Regresó a Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, esto es parte de la cultura imperial, saben que para cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior, sin ser llamado, él tiene una sola ley. ¿Cuál? Que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Ester. Y aquí está el diálogo. Aquí está el mensaje que Mardoqueo entrega. Es necesario poder entenderlos a la luz del corazón de un hombre íntegro. Íntegro que está sacrificándose por su pueblo, que quiere la vida del pueblo, que sabe que es injusto, que está cometiendo un acto de alto riesgo para él y para la reina. Él sabe muy bien que está colocando a la reina en una posición de alto riesgo, él lo sabe. Pero hay algo más que gobierna el corazón de Mardoqueo. Veámoslo a través de este diálogo, estas líneas. No pienses que estando en el palacio del rey sola o solo, tú escaparás entre todos los judíos. No te creas que el cargo de reina te va a librar de la muerte. Este edicto ha sido para todos los judíos. Tarde o temprano se van a enterar que tú eres judía y te asesinarán también. Ese es el mensaje. No te creas que escabulléndote de esta gran responsabilidad vas a salir airada de esto. No te lo creas. Verso 14. Porque si permaneces callada en este tiempo, si tú no haces nada, si tú no intercedes, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Ester, yo estoy convencido que Dios nos salvará. Por cualquier lado vendrá la salvación. Yo estoy convencido que el alivio, que el consuelo, que la redención y la salvación, por algún medio Dios utilizará sus instrumentos y vendrá. Si tú no haces nada, yo sé que Dios lo hará. Y esto, mi hermano, habla de un hombre completamente confiado en su Dios. Este diálogo es de lo más importante en esta historia. Pero la pregunta al final deja todo servido en la mesa. Mis hermanos, si algo he aprendido es que podamos leer los caracteres, los personajes que aparecen en cada historia. Léalo individualmente, vea su postura, vea cómo va cambiando el carácter de cada personaje a lo largo que la historia se desarrolla, cómo va cambiando el semblante. Incluso te puedes ir imaginando la cara de Mardoqueo enviando ese mensaje a la reina Ester, sabiendo Mardoqueo que el Señor había puesto con un propósito muy elevado a esa mujer allí, que no era en balde, que no era un simple concurso de belleza. El Señor traía un plan en la mano, tal como introdujo a José en el gobierno, en el reino, en el imperio egipcio. Mis hermanos, Mardoqueo está completamente claro que Dios está detrás de la escena de esta historia. Mardoqueo está completamente convencido que Dios está gobernando todos los eventos. Y eso es igual hoy. Nosotros debemos confiar en el mismo Dios que gobierna los eventos diariamente en cada uno de nosotros. Nuestras vidas están gobernadas por Dios. Tú podrás hacer lo que quieras, apartados de Dios. La vida de Jonás me hizo convencerme por la palabra que tú terminas haciendo la voluntad de Dios. Pasarás
1001 noche tras rejas, debajo, siendo consumido en lo más profundo. Pero un día serás levantado por el Señor para cumplir su propósito. Y lo he dicho y lo mantengo hasta ahora, la factura más económica, más barata, es terminar haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes, siendo obediente completamente. Final del verso 14. ¿Quién sabe, Esther? ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? ¿Quién sabe, Esther, si para este momento histórico en donde necesitamos a alguien que pueda interceder por el pueblo, que esté en un lugar de eminencia, no encuentro a otra persona en la posición en la que tú estás que pueda tener a favor, que pueda tener la gracia de Dios sobre sí, que medie delante del Rey, del hombre más poderoso sobre la tierra, para que el pueblo nuestro pueda recibir la salvación, pueda ser salvo? ¿Quién sabe? Mis amados, yo creo que esto fue suficiente. Verso 15. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo. Aquí se da un cambio abrupto en la historia. Hay un cambio impresionante en el ritmo de la historia. Pareciera que esta mujer va, como dicen los mexicanos, va a rajarse. Pero no, esta mujer, como decimos nosotros, se puso los pantalones bien puestos y asumió el reto de presentarse delante del rey. Tenía 30 días sin haber sido llamada a la intimidad. Esta mujer no fue llamada durante un mes completamente. Y Esther dice, es un riesgo altísimo. Verso 16, ve, esta es la orden. Hasta este momento, verso 15, vemos que Mardoqueo vez tras vez le está dando instrucciones a Esther. Y Esther hace caso. Y Esther obedece. Y ahí tenemos unas líneas para nuestro corazón. Mis hermanos, necesitamos ser obedientes. La Biblia por todos lados, por donde la jorungues, la revises, la hurgues, por donde busques, estamos llamados a la obediencia. Hasta este momento se ve a Esther obedeciendo. Ahora vemos que Esther es la que da la instrucción y vemos a Mardoqueo obedeciendo. Esto es maravilloso verlo en la historia. Se cambia la autoridad, hay un nuevo nivel de autoridad en la vida de Esther, pero para eso fue llevada a este lugar. Quizás para este tiempo fuiste traída a este lugar, al imperio. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. Levanta un ayuno nacional, levanta un ayuno de entre mi pueblo para que yo tenga gracia, para que el Señor abra las puertas. Esa es la petición que están pidiendo. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y aquí hay un comentarista que nos dice, nos parece sumamente extraño, muy curioso, digamos, no extraño, sino curioso, que las doncellas que fueron asignadas y el eunuco o los eunucos que estaban al servicio de esta mujer eran persas. Y ellos escucharon lo que la reina Esther está diciendo, es decir, en ese momento ellos debieron haberse convencido que Esther es judía, pero ellos no dijeron nada. Ellos pudieron haber salido a decirle al rey, a decirle a los que estaban en autoridad, en Amán, la reina es judía también. Hasta ese momento llegaba la historia, pero la providencia de Dios está al mando. La soberanía de Dios está dictando las órdenes. Está moviendo los hilos de la creación Dios en este momento. Y así iré, también yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey. Lo cual no es conforme a la ley. Ella está muy clara. Y esta determinación de vida, mis hermanos, que marque nuestros corazones. Cuando debemos hacer lo correcto a pesar del riesgo que estemos asumiendo. Y si perezco, que perezca. Esther está clara que puede caer muerta, pero lo va a hacer para salvar al pueblo. Hay una determinación, hay un carácter, hay una integridad, hay una entereza que esta mujer está mostrando. Y si perezco,
perezco. Verso 17 final. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Ester le había ordenado. Es maravilloso. Hablemos acerca de ese primer punto. La orden del rey genera angustia en todas partes. Esos versículos iniciales, versículos del 1 al 8, son versículos que nos hablan del estado de conmoción que estaba viviendo toda la nación. No es verdad que históricamente se le tiene odio al pueblo de Israel. Eso es mucho más reciente. La ola del odio en contra del pueblo de Dios, eso es reciente. No hay en la historia indicios de eso. Aquí estamos viendo en la historia que los de Susa y los de todo el reino estaban consternados, estaban conmocionados. No podían entender la orden que venía del imperio del rey y de Amán, el hombre que está por encima de todos los príncipes, para exterminar al todo el pueblo judío. No logran entenderlo. Eso está generando una conmoción. No solamente eso, genera angustia en todas partes del reino. Hay un desequilibrio que está viviendo la nación producto de esta decisión. Una decisión que no es simplemente una sentencia en contra de una persona. No es hacia Mardoqueo. El odio, como lo vimos, no es hacia Mardoqueo solamente, que no se inclina delante de mí. El odio viene producto de una historia que está detrás, de los amalecitas, del rey Acab, de la desobediencia de Saúl, de la muerte por la mano de Samuel como sacerdote, como hombre que está al frente de Dios, hablando como profeta. Todo eso tiene una historia desde el primer libro de Samuel, capítulo 15. Tú podrás leer cuál es la génesis y cuál es el éxodo de esta historia hasta llegar a nuestros días. El odio acumulado en el corazón del hombre. Mis hermanos, mire, busquemos al Señor para ser librados del odio en nuestros corazones. No tengas odio en tu corazón. Líbrate de eso viniendo a los pies de Jesús. En Él, solamente en Él encontraremos libertad a todos esos desórdenes de nuestro corazón. Pero al fin y al cabo, todo el imperio, a lo largo y el ancho del imperio persa, habían generado una conmoción porque el decreto, el edicto era en contra de todo el pueblo, no solamente contra Mardoqueo. ¿Qué palabras pueden empezar a describir ese horror? Bueno, lo primero que vemos en los versículos iniciales es el tipo de vestimenta que ellos adoptan como pueblo. Una vestimenta que era bien incómoda. Esto no es igual a hoy. El luto hoy no lo vivimos como lo vive el pueblo judío. El pueblo judío, su luto lo vive activamente con ropa áspera, difícil de cargar, pero le habla a todo el mundo externamente de una conmoción interna que están viviendo. Hoy nosotros no le paramos a esto y vivimos nuestros berrinches de otra manera. Este luto está muy comparable, o podemos compararlo con el luto de Nínive. Los ninivitas vivieron una conmoción. Ellos, por un sentido distinto, por su arrepentimiento, por la palabra que generó una conmoción dentro de sus corazones, pero con convicción de pecado, por la convicción de la ira de Dios que venía sobre ellos, si persistían en su carácter, en su comportamiento, y ellos experimentaron un arrepentimiento genuino, pero en toda la nación hubo un llamado desde el rey hasta los animales para demudar su rostro, para sentarse sobre ceniza, vestir con cilicio, con duelo y luto. Eso es lo que está viviendo el pueblo acá. Y aunque el narrador se centra en la respuesta de Mardoqueo, aquí vamos a ver que toda la nación, porque la respuesta solamente la vemos al inicio en Mardoqueo, pero toda la nación está experimentando lo mismo que Mardoqueo. Es una noticia terrible. Esta es la primera aparición que vemos en la historia de ese comportamiento del pueblo judío, cómo ellos viven el luto realmente. Y eso es igual hasta el día de hoy. El pueblo de Dios sigue siendo el mismo pueblo, la misma costumbre, su misma tradición, su mismo comportamiento, pero también el mismo Dios. También un pueblo de Dios que necesita venir a los pies del Mesías. Ya le fue predicado acerca del advenimiento del Mesías. No lo recibieron. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron.
Están esperando que venga el Mesías liberador y libertador por primera vez. Sí, vendrá, pero por segunda vez. Y es necesario que el pueblo judío venga a los pies del Señor, tal como los gentiles también fuimos llamados a los pies del Señor. Hay algo que sorprende, ya lo dije unos minutos atrás, y es que la reina Esther no sabía de esta noticia. Ella está conmocionada, pero es por el estado de duelo que está viendo en Mardoqueo y se preocupa. Es su familia, es prácticamente su padre adoptivo. Ella no sabe porque hay un duelo enorme que está viviendo. Incluso no puede pasar. Ella sabe la disposición imperial de no permitir, de prohibir el pase al palacio del rey, al patio del rey, a alguien que esté vestido de cilicio. No, eso no es compatible con la alegría, con el gozo, con lo que se experimenta dentro del palacio del rey. Ella quiere saber por qué está así. Y esa noticia sacude a la reina, sacude el saber que cuando viene de vuelta a Atac, que es ese sirviente que el rey ha dispuesto para la reina, muy especialmente, ella se conmueve al saber que es esta noticia tan desgarradora. Pero ¿estará preparada el corazón de Esther? ¿Estaba preparado el corazón de Esther? Ya sabemos por la lectura que no lo estaba. Y Mardoqueo, que hace las veces de Cristo en esta historia, también otros comentaristas dicen que hace las veces del Espíritu Santo guiando nuestras vidas a tomar las decisiones correctas. Mardoqueo tuvo que presenciar o tuvo que enviarle esas palabras, ese mensaje a través del eunuco a ella. Ella pudo entenderlo. Ojalá nosotros podamos entender cuando Dios nos hable a nuestros corazones. Ojalá podamos ser sensibles, que estemos alineados a la sintonía del Señor, a la sintonía del cielo. Cada vez que papá envía un mensaje a nuestras vidas, cada vez que el Espíritu Santo envía un mensaje a nuestras vidas, tal como Mardoqueo envía este mensaje, le dice, quizás para este tiempo como este es que tú estás en el reino. ¿Quién sabe? Quizás, yo creo que Mardoqueo está convencidísimo que ella fue colocada, promovida a ese lugar de poder para un momento como este. Yo creo que Mardoqueo, todas sus cuentas están perfectamente calculadas, en orden. Y Dios lo colocó allí, y Dios lo colocó como padre adoptivo para que ella, Hadasa, ahora Esther, fuese el tipo de Cristo ahora que le toca actuar en esta historia para traer redención al pueblo. Esto nos lleva al segundo punto. Mardoqueo instruye a Esther para que pida clemencia al rey. Contra todo pronóstico, leemos ahora la segunda parte del verso 8 hasta el 11. Para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera el rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó a Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Mira, Mardoqueo te manda a decir que está sucediendo esto y esto y esto y esto y esto. Esther responde, habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. No es posible, yo no puedo hacer eso. Me estás colocando en riesgo. Estás poniendo en riesgo mi vida. No puedo hacerlo, Mardoqueo. Todos los siervos del rey, el pueblo de las provincias del rey saben. Esto está escrito, así se maneja la orden imperial. Saben que para cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley. No puedes pedirme eso. Pero ¿cuál es la ley, Esther? Que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y ya a mí no me han llamado, 30 días tengo que mi señor, mi rey, no me llama. ¿Qué puedo hacer? Mis hermanos, Mardoqueo acaba de poner en aprietos, en apuros a esta joven. Es la reina. Pareciera que es lo más lógico. Es judía. Tiene el poder para hacerlo. Tiene la gracia de Dios. Asuero está completamente enamorado de su reina consorte. Sí, Mardoqueo tiene toda la razón, pero hay códigos imperiales y Esther los conoce. Ella fue preparada durante un año y probablemente los eunucos que le asignaron la prepararon en los códigos del reino persa, en los códigos imperiales, muy probablemente, mi amado, para estar en este nivel de responsabilidad.
Muy probablemente es cierto lo que ella está diciendo, pero Mardoqueo está siendo dirigido por el Señor. Y cuando el Señor toma las riendas, da instrucciones que a la luz del hombre no parecen razonables, pero Dios sabe muy bien cuál es el destino final. Dios tiene el cuadro completamente visto. Cuando nosotros solamente vemos lo que el horizonte nos permite visualizar, Dios tiene toda la historia completa y Dios sabía lo que iba a suceder. Dios está comandando todos los eventos y nosotros estamos llamados a tener confianza. Nosotros estamos llamados a confiar en ese Dios que tiene el control total y absoluto de todos los eventos, de toda la historia, en cualquier momento de la misma. Yo creo que nos hace falta fe para creer eso. Nos hace falta entrega, una mayor devoción al Señor, abandonarnos en las manos del Señor y decirle: Señor, confío en ti. He hecho el resto por ti, Señor, y en ti y para ti. ¿Qué significa eso, pastor? Me entrego completamente, sin reservas. Eso significa: Mardoqueo sabe algo, Esther no lo sabe. ¿Qué es lo que tú sabes, Mardoqueo? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente conversación. En el tercer punto, la reina arriesga su vida y Mardoqueo expresa su fe. Al final de la historia vemos que Mardoqueo revela su carácter, el carácter que estaba un poco guardado todavía. Mardoqueo es un oficial del reino, ahí está sirviendo al patio de las puertas del rey, se le ve que forma parte de los sirvientes del rey, pero él está tranquilo. Él no ha tomado un lugar protagónico, más allá de renunciar a la idea de doblarse delante de un hombre, porque ningún judío se arrodilla delante de ningún hombre, y así deberíamos ser también nosotros los gentiles. Más allá de eso, Mardoqueo ha pasado como la ley lo ha dispuesto, pero ahora se le ve tomando grandes riesgos, y el hombre de Dios está llamado a tomar grandes riesgos cuando la vida, la salud de la iglesia está en peligro. El hombre de Dios, el siervo de Dios, está llamado a asumir grandes riesgos, a decirle no a lo que debe decirle no, a decirle sí a lo que debe decirle sí, a renunciar a aquello que Dios odia y a abrazar aquello que Dios ama. Eso está llamado a ser el hombre, el siervo de Dios, para la vida y la salud de la iglesia de Cristo. La reina arriesga su vida y Mardoqueo expresa su fe. Versos 12 al 17, y con esta sección cerramos nuestra enseñanza del día de hoy. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: por favor, denle este mensaje. Y para mí, como se los dije, versos 13 a mitad del 13, verso 14, es la gran historia contada. Esto es lo que sustenta la historia de Esther. Este diálogo para mí es de los diálogos más importantes de todo el texto bíblico. Me atrevo a arriesgarme a decir que de toda la palabra. Este diálogo es importante por la historia que está contada, por el destino del pueblo, por la vida de Esther, por la vida de Mardoqueo. Ya saben que Esther y Mardoqueo, algo que había estado bien guardado, son judíos. Ya lo saben. Y hay un edicto promulgado. El día 13 del mes 12, ese día se cumplirá esto. Habían echado el pur, la suerte, si el destino había dicho tal día, tal mes. Ellos tienen su tiempo contado. No falta mucho tiempo y ahora hay un gran riesgo. No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos. No pienses que vas a salvar tu pellejo. Esto es determinante lo que está diciendo Mardoqueo. Porque si permaneces callado en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Dios va a salvar a su pueblo. Mardoqueo sabe que históricamente Dios había rescatado a su pueblo. Mardoqueo sabe muy bien lo que Dios había prometido desde el Éxodo, Deuteronomio, y luego en el primer libro de Samuel. Hay una historia que se cuenta en la historia de la redención, donde Dios le dice: te lo digo hoy y se cumplirá. Desapareceré y borraré a los amalecitas de toda la tierra por todo lo que te hicieron.
Eso lo cumpliré. Y Dios levanta al rey Saúl, pero Saúl medio obedeció, así como nosotros. Como creemos que no va a pasar nada cuando hacemos la mitad del mandado, así decimos aquí en Caracas, en Venezuela. Cuando hacemos la mitad del mandado, la otra mitad no se van a dar cuentas, porque me salió tan bien esto que lo otro lo van a pasar desapercibido. Pues Dios no hace eso. Dios está esperando un hombre íntegro que cumpla a cabalidad todo el designio de Dios. Si tú no lo haces, Esther, Dios lo va a hacer. Jonás, si tú no lo haces, tarde o temprano Dios va a cumplir su propósito de traer arrepentimiento a Nínive. Dios lo va a hacer. Esther, liberación y alivio vendrán de otro lugar para los judíos. Tenlo por seguro que tú no escaparás. Tu familia va a perecer y los judíos van a ser salvos. ¿Quién sabe? Hermano, esto es un diálogo maravilloso. Esther, Mardoqueo siendo dirigido por Dios y por su espíritu, hace esta pregunta. Una pregunta que no logro ni siquiera imaginarme lo que generó en el corazón de la reina, pero debió haber sido tan grande para asumir este gran reto. ¿Quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? No es por desperdicio. No es para que te exhibas que estás aquí. No, pastor, tú no estás allí para que digan que eres el mejor expositor de la palabra. No ese es el propósito. Mi hermano, ese no es el propósito para estar en este medio, o en la radio, o en cualquier otro espacio. Ese no es el propósito, es la gloria de Dios primordialmente. Es la extensión del Evangelio, es la salvación de aquellos que no conocen a Jesús. Esther, no es para que digan que eres la más bella. No, quién sabe si para una ocasión de salvación como esta has llegado tú a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, algo pasó en su corazón, algo debe pasar en nuestros corazones, que volvamos a la sintonía del Señor. Algo debe estremecernos el piso, que volvemos a la sintonía del Padre, del reino, de su mandato, de su designio, de sus planes, de su diseño. Algo debe suceder en nuestras vidas. Así que está Mardoqueo. Nosotros necesitamos Mardoqueos que muevan el piso de nuestra existencia para que volvamos a sintonizarnos con el Señor y su mandato. Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey. Ya resolvió ir. Pero ¿qué pasó con el mandato del asesinato de aquel que no había pedido permiso? Que el rey no le había dado el permiso para entrar. Esther acaba de decidir presentarse delante del rey. Pero quiero decirte algo. Esther y Mardoqueo acuden a disciplinas espirituales. Y si bien no es una enseñanza para predicar sobre el ayuno, sobre la oración, ese no es el mensaje que está aquí. Si te encuentras con Esther capítulo 4, donde se predica acerca del verdadero ayuno, allí no es. Si te encuentras con Esther capítulo 4, el verdadero empoderamiento de la mujer, allí no es. Mis amados, estamos hablando de que estas disciplinas espirituales no solamente la utilizaban los judíos. En todo el mundo utilizan disciplinas espirituales, unos con un motivo, otros con otro, pero definitivamente sabemos que quien está detrás de la escena es nuestro Dios. Y a través del ayuno y a través del prohibirse la comida, sabemos que el judío expresa su íntima y completa dependencia de su Dios. Esther y Mardoqueo están diciendo: dile al pueblo, todo el pueblo judío, y yo y mis doncellas asignadas y mis sirvientes ayunaremos. Es decir, Esther está diciendo, aunque no lo menciona, está diciendo: nosotros vamos a depender durante estos 3 días de Dios expresamente. Si Dios en su voluntad decidió que yo tenga vida y que el rey me reciba, amén. Y si no es su voluntad, que yo muera. Pero haremos lo que tú me has dicho, Mardoqueo.
Esther está dando órdenes, verso 17. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Mis amados, hasta el momento, el único que puede salvarle la vida a Esther y al pueblo es el rey, el único. Sin embargo, hay un edicto que se levantó y por órdenes imperiales ningún edicto persa podía abandonarse, desobedecerse, desacreditarse, anularse. Ese edicto no podía anularse por ningún medio, pero algo tiene que ser Dios. Podrá estar la maldad sumamente alimentada, de un tamaño impresionante, cabalgar, habiéndose decretado leyes a nivel mundial, global, en contra de los hijos de Dios, Dios siempre tendrá la última palabra. El hombre no tiene la última palabra, tiene la penúltima, pero la última palabra la tiene Dios. En esta historia necesitamos ver cómo se desenlaza la misma. Estamos viendo que Mardoqueo da instrucciones, Esther las cumple, ahora Esther está dando instrucciones, Mardoqueo las cumple, en algún momento vemos el tipo de Cristo en Mardoqueo, en algún momento vemos en Esther el tipo de Cristo, pero Dios está detrás de la escena, dictando las instrucciones para la salvación de su pueblo. Y a mí me parece una historia sumamente maravillosa. Y quiero cerrar con esta conclusión, palabras de conclusión. Dios nunca dejará de cumplir sus promesas. Dios cumplió su promesa de desaparecer al pueblo de Amalek. No lo hizo Saúl, lo hizo Samuel. Pero el hombre de Dios está llamado a obedecer, pero eso sí, Dios nunca dejará de cumplir su promesa. Y otra cosa, tanto más importante como esta, es que Dios nunca abandonará a su pueblo. Pueblo que gime y clama a Dios, Dios viene a su cuidado, a su rescate, a su oído y a su salvación. Pueblo que clama y gime y se angustia delante de Dios, Dios viene a su rescate. Así ha sido históricamente y sigue siendo hasta el día de hoy así. Mardoqueo afirma con mucha confianza, vemos una determinación en el carácter de Mardoqueo. Mardoqueo le dice a Esther: si tú, que creo que has sido puesta para esta ocasión, en este lugar de poder y en eminencia, no haces nada, igual Dios lo va a hacer. Mardoqueo está afirmando con confianza, con mucha confianza, que si es necesario Dios utilizará otros medios. Dios encontrará otros instrumentos, pero ellos saldrán airosos de esta gran e inminente exterminio que estaban a manos de Amán. ¿Esther tendrá éxito? No lo sabemos. Seguirá la historia la semana que viene. Les pido que sigan conectados con esta historia. Es una historia maravillosa. El rey perdonará la vida de Esther. Tenía que perdonarle la vida. El rey tenía que colocar su cetro de oro sobre el hombro de la reina o del siervo que osara ingresar al atrio interior de los aposentos imperiales. ¿Podrán perdonarle la vida a Esther? ¿Podrán perdonarle la vida a los judíos? ¿Cómo terminará esta historia? ¿Será que Esther ha sido colocada en el lugar correcto, en el momento histórico adecuado, para que ella vaya en contra de las leyes para lograr gracia del rey? Que al final esa gracia es Dios detrás del rey, tal como Dios estuvo detrás de su abuelo, detrás de Ciro, para levantar aquel decreto para que pudieran salir los judíos de allí del imperio medo-persa, previo imperio babilónico. Dios está detrás de la escena trayendo liberación. Ese es el Dios que estamos predicando, un Dios de esperanza, un Dios cercano, un Dios personal, un Dios que podemos confiar en Él, un Dios confiable, un Dios bueno, pero un Dios justo también, que no está liberando a su pueblo porque ellos son buenos. No hay ningún mérito en los hijos de Dios. No hay ninguno. Los méritos están en Cristo. Y por los méritos de Cristo, Dios tiene misericordia de nosotros. Tengamos una palabra de oración. Amado Dios, qué palabra para traer esperanza y confianza a nuestra vida. Qué palabra para
convencernos de que tú siempre has velado y has venido al rescate de tu pueblo. Qué palabra para ver que así trama el hombre, así planea el hombre, pero tú tienes la última palabra. Qué palabra para convencernos de que para momentos como este, quizás tú has puesto a tus siervos en lugares de eminencia en este país, en cualquier otro país, en lugares de autoridad. Quizás para momentos de conmoción tú los has puesto. Padre, que no falte la integridad en la vida de tu siervo cuando llegue a esos momentos de exigencia. Que no les falten las fuerzas, la determinación, la fortaleza, la valentía y el vigor y la confianza en ti para cuando lleguen momentos así para tus hijos. Quizás para esos momentos tú los has puesto. Quizás para momentos como estos tú nos colocas para hablar de tu palabra así. Y te doy gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas bendiciones. Gracias por estar allí. Gracias por continuar estando allí conectados por este medio a través del canal en YouTube, nuestro canal en Comunidad Cristiana de los Cocuyos. Cada una de nuestras series está allí bien organizada. También estamos en Radio Dinámica. Gracias por estar allí, por su sintonía. Muchas bendiciones para los radioescuchas de Radio Dinámica 1490. Todos los domingos de 8 a 8:55 nuestro espacio Ad Fontes, de vuelta a las Escrituras. Ha sido un placer enorme servirles. Soy el pastor Jonathan Labrador y nos escucharemos en otra oportunidad. Dios les bendiga abundantemente.